Hola, ¿qué tal, estimados alumnos de Fundamentos de la Matemática? Este video es para estudiar la sección 8 del apunte de cálculos de predicados. Se llama cuantificadores y como en esta sección hay 4 teoremas que son teoremas claves, la vamos a dividir en dos partes. Ahora vamos a estudiar los dos primeros teoremas claves. Hay otros teoremitas en el medio que nos van a ayudar a demostrar los más importantes. Pero bueno, ahora vamos a estudiar esos dos. Vamos a recordar algunos conceptos, vamos a estudiar la regla de especialización y otra regla, otro teorema que denotamos con el cuantificador existencial. Entonces, para recordar, cuando nosotros habíamos estudiado el aspecto lingüístico del cálculo de predicados, habíamos dado cantidad de conceptos, entre ellos dos importantes que yo les decía, esto hay que entenderlo porque lo vamos a aplicar. Bueno, aquí es donde lo aplicamos y por eso lo vamos a recordar. Pero van a ver que en los ejemplos esto va a quedar como tarea para ustedes, en los ejemplos. Bueno, el primer ejemplo, ¿qué quiere decir P de TB, de T barra B? Y el primer recordatorio sería, y el segundo, ¿qué quiere decir que P admite U para B? Muy bien, vamos por la definición que ya habíamos definido antes, en la primera clase. Si P es una fórmula y B es una variable y T es un término, entonces P de TB es una nueva fórmula que se obtiene al reemplazar cada ocurrencia libre de B en P por el término T. ¿Qué es de P de TB? Una nueva fórmula. ¿Cómo la obtengo? Bueno, allí donde B ocurra libre, usted coloque el término T. Por ejemplo, si P es la fórmula existe Y tal que Y es mayor que X, nosotros vemos que no puedo calcular P de T barra Y porque Y ocurre acotada, ¿sí? Entonces sí puedo calcular P de T barra X, eso sí podría, porque X tiene una ocurrencia libre en P. Luego, si T es la variable Z, entonces P de Z barra X es, bueno, allí donde X ocurre libre, usted ubique la variable Z. Es esta nueva fórmula. Y de la misma forma, si T es la variable Y, entonces P de Y barra X es, allí donde X ocurre libre, usted ubique la variable Y. Esa es. Ahora recordamos el otro concepto. P admite U para B. Si U y B son variables y P es una fórmula, entonces P admite U para B. Sí, solo si no hay una ocurrencia libre de B en P que se convierta en una ocurrencia acotada de U en la nueva fórmula, en la fórmula que obtengo al reemplazar U por B. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, en esta línea, cuando nosotros calculábamos Z para X, X ocurría libre en P. Bien, y cuando hago el reemplazo de Z por X, ¿cómo ocurre Z? ¿Ocurre libre en esta nueva fórmula? Sí. Muy bien, entonces P admite Z para X. Y en la segunda línea, nosotros podemos afirmar que P no admite Y para X. ¿Por qué? Porque X tenía una ocurrencia libre en P. Sin embargo, cuando hago el reemplazo de Y por X en la nueva fórmula Y, en ese lugar donde X ocurre libre, Y ocurre acotada. Entonces, puedo afirmar que P no admite Y para X porque la ocurrencia libre de X en P se convierte en una ocurrencia acotada de Y en P de Y barra X. Por eso digo P no admite Y para X. Vamos a estudiar la regla de especialización, que es nuestro primer teorema. Si de delta se deduce para todo BP, entonces de delta se deduce P de T barra B, esta nueva fórmula, bajo la hipótesis que P admita T para B. Entonces, en la regla de especialización hay dos hipótesis. Una de ellas, que de delta se deduce para todo BP, y la otra es que P admita
el término t para la variable b. La demostración es muy sencilla. Supongan las dos hipótesis. Suponga que de delta se deduce para todo BP y que P admite T para B. Luego, aplicando modus ponens a la primera hipótesis y al esquema de axioma 5, que ahora tenemos en la mano porque estamos en el cálculo de predicados, y el esquema de axioma 5 me dice esto. Si aplico modus ponens a esta línea y a esta línea, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo que de delta se deduce P de TB, que era la tesis de la regla de especialización. Ahora, una pregunta. ¿En qué momento de esta demostración hemos usado la hipótesis que P admite T para B? Fíjense en acá estoy demostrando. ¿En qué momento usé esta hipótesis? La hipótesis de delta se deduce para todo BP la uso en el modus ponens. Pero esta hipótesis que P admite T para B, ¿en qué momento la utilizo? Bien, eso me tienen que responder ustedes, pero si les dejo una ayuda, revisen el esquema de axioma 5. Cada aplicación del teorema 5 lo vamos a denotar con regla de especialización. Bueno, vamos a ver un ejemplo que es la teoría de grupos de la teoría de grupos abelianos. Tenemos esta demostración. Fíjense en el paso 1. Se justifica como axioma dentro de esa teoría de grupos abelianos y nos dice que para todo x, para todo y, x más y es igual a y más x. El paso 2 es el spec aplicado al paso 1, o sea, este teorema, la regla de especialización aplicado al paso 1, y el paso 3 se justifica como la regla de especialización pero aplicado al paso 2. O sea, estamos aplicando dos veces spec. Tenemos que entender cómo lo estamos aplicando. Entonces fíjense en primero que en ninguna de las líneas de esta demostración hemos asumido alguna hipótesis. Por eso nosotros afirmamos que delta es el conjunto vacío. La regla de especialización aplicada al paso 1 me devuelve el paso 2. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en cómo decimos, delta es el vacío. Entonces, la regla de especialización aplicada al paso 1 quiere decir que del vacío deduzco la fórmula para todo x, para todo y, x más y igual a y más x. O sea, del vacío deduzco el paso 1. Entonces, y ahí estoy aplicando la regla spec. Entonces, del vacío voy a deducir esta fórmula, P de TB. O sea, para todo y, 0 más y igual a y más 0. ¿Cómo estoy haciendo esto? Lo primero que nos tiene que quedar claro es que para aplicar la regla de especialización tengo que tener por hipótesis que de algún conjunto delta se deduce una fórmula del estilo para todo BP. Fíjense en que acá tengo que delta es el vacío y del vacío se deduce una fórmula para todo X algo. Ese algo va a ser el P. ¿Sí? Fíjense, hagamos una analogía. Para poder aplicar la regla de especialización ya dijimos delta es el vacío. Ahora, para todo B, pero acá empieza con para todo X. Ese quiere decir que B es X. ¿Sí? B es la variable X. Entonces lo que le sigue a B es la fórmula P. Tengo que distinguir quién es P. Bueno, P es todo esto, lo que le sigue a B. Si yo digo que todo esto es P, entonces de delta, que es el vacío, se deduce para todo B, P. Entonces, aplicando la regla spec, que tengo que del vacío se deduce P de TB, una nueva fórmula. Pero en esa nueva fórmula, que ya aprendimos cómo calcularla, tengo que distinguir quién es T. T es el símbolo de constante 0. Muy bien, voy a decir de nuevo. Ya distinguimos quién es B y quién es P. Eso ya lo hicimos. Ahora yo quiero saber cómo calculo P de TB. ¿Cómo calculo esta nueva fórmula? Bueno, tengo que saber quién es T. Si yo ya sé quién es P y quién es B, puedo decir quién es T. Fíjense, si P es toda esta fórmula y B es X,
y yo estoy obteniendo en el paso 2 esta fórmula, puedo darme cuenta que donde decía x estoy colocando ahora el símbolo de constante 0. Entonces, el t que estoy reemplazando en la variable x es el símbolo de constante 0. O sea, esta nueva fórmula es p de 0 barra x. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Muy bien. Fíjense en que acá he omitido verificar esta hipótesis. P admite t para b. En este caso yo tengo que justificar que P admite 0 para x. Eso queda como tarea para ustedes, ¿sí? Siempre que tengamos que justificar esta otra hipótesis, siempre eso va a quedar como tarea para ustedes. Y tenemos que hacerlo porque justamente los errores en aplicar esta regla son errores cuando no verifico esta otra hipótesis, que se producen cuando no verifico esta otra hipótesis. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo a ver si lo entendemos. Perdón, a ver si nos va bien. Ahora dice, para llegar al paso 3 aplico spec al paso 2. Eso quiere decir que el paso 2 se tiene que asumir como la hipótesis de la regla de especialización. Aplico spec al paso 2, o sea, el paso 2 es la hipótesis de la regla de especialización y el paso 3 va a ser la tesis. Quiere decir esto. Del vacío se deduce el paso 2, entonces por la regla de especialización del vacío se va a deducir el paso 3. Bueno, pero si del vacío se deduce el paso 2, tengo de nuevo que distinguir quién es la variable b y quién es la fórmula p. Entonces, al aplicar regla spec al paso 2, tengo una nueva variable b. Fíjense, es para todo bp y acá empieza con para todo i. Eso quiere decir que b es la variable i y p es todo lo que le sigue. O sea que p va a ser 0 más i igual a i más 0. Entonces, voy a concluir la tesis. Del vacío se deduce p de tb. Pero entonces tengo que darme cuenta mirando el paso 3 o mirando la tesis aquí, en lugar de i, ¿qué estoy colocando? En el lugar de i estoy colocando el 0. Eso quiere decir que t es el símbolo de constante 0. Y eso quiere decir que p de tb es p de 0i. Muy bien, por eso puedo concluir esta tesis. Ahora, queda justificar, y esto de nuevo no es menor, chicos, por eso les pido que lo hagan, y por eso es que antes hemos repasado este concepto, queda justificar en ambos pasos que P admite T para B. En el paso 1, P es la fórmula para todo I, X más I igual a I más X, y T es el símbolo de constante 0. Tengo que justificar que esta fórmula P admite el 0 para la variable X. Y de la misma forma en el paso 2, solamente que en el paso 2, P es la fórmula 0 más I igual a I más 0, B es la variable I y T es el símbolo de constante 0. Entonces en el paso 2, acá, a esta altura, que es el spec aplicado al paso 2 que me da el paso 3, tengo que verificar que P admite 0 para I. Muy bien, queda como tarea para ustedes. Vamos ahora a la regla existe, pero para eso necesitamos un teorema previo. El teorema me dice que P de TB flechita existe BP es un teorema, supuesto que P admita T para B. La justificación es muy sencilla. Tenemos que asumir la hipótesis, o sea que P admite T para B. Aplicamos en el primer paso el esquema de axioma 5. El segundo paso es el SC aplicado al paso 1, que nosotros ya aprendimos a aplicar SC, entonces este paso es sencillo. Es simplemente suponer que paso 1, flechita paso 2, no es tautología, en asignar valores de verdad y llegar a un absurdo, ¿sí? Y el paso 3 es el mismo que el paso 2,
Solamente, fíjense, es análogo al paso 2. ¿Por qué es análogo? Porque un quita para todo B, un quita P es existe BP. Es justamente, el existe BP es una abreviación de esta fórmula. Por eso colocamos análogo al paso 2. El teorema existe. Muy bien. Este es el que nos interesa. Si de delta se deduce la fórmula P de TB, entonces de delta se deduce existe BP, supuesto que P admita T para B. Entonces, ¿cuántas hipótesis tiene la regla existe o el teorema, o este teorema? Tiene dos hipótesis, que de delta se deduzca P de TB y que P admita T para B. Si estas dos hipótesis suceden, entonces podemos afirmar que de delta se deduce existe BP. ¿Cómo se aplica? La demostración es ejercicio simplemente porque la demostración es análoga a la demostración de la regla de especialización, pero en lugar de usar el esquema de axioma 5 tienen que usar este teorema anterior. Es la única diferencia. Pues van a ver que es lo mismo. Bueno, de nuevo vamos a usar un teorema de la teoría de grupos abelianos. El paso 1 para todo x más 0 igual a x es un axioma. El paso 2 es spec aplicado al paso 1. Y el paso 3 es la regla existe, este teorema, aplicado al paso 2. Entonces el paso 2 no lo vamos a justificar, va a quedar como tarea para ustedes, la regla spec. Para eso tienen que usar el teorema que acabamos de estudiar. Vamos ahora a aplicar el paso 3. El teorema existe aplicado al paso 2 da el paso 3. Entonces, como de nuevo acá no hay hipótesis asumidas, decimos que delta es el conjunto vacío. ¿Cómo aplicamos la regla existe al paso 2 para obtener el paso 3? Eso quiere decir que el paso 2 es la hipótesis de la regla existe. Y el paso 3 va a ser la tesis. ¿Sí? Entonces, quiere decir que del vacío se deduce la fórmula P de TB. O sea, esto que estamos viendo acá, 0 más 0 igual a 0, es la fórmula P de TB. Pero entonces tenemos que distinguir quién es P, quién es T y quién es B. B es X. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Mirando la tesis. Existe BP. Al lado del existe está la variable de la hipótesis y la variable de la tesis. Entonces, mirando la tesis yo puedo decir, B es X. Pero a la vez, también mirando la tesis puedo decir quién es la fórmula P. P es lo que le sigue a X o lo que le sigue a B, perdón. Entonces, P es X más 0 igual a X. Bueno, pero si esto es P, yo me puedo dar cuenta entonces en esta fórmula, la fórmula de la hipótesis, quién es T. Fíjense en si P es 0 más X igual a 0, ¿quién es T? Y comparando, ¿no?, con la fórmula de la hipótesis, porque ahí tengo P de TB. Bueno, en el lugar de X estoy colocando el 0. Eso quiere decir que T es el símbolo de constante 0. Recuerden que B es la variable X. Si T es el símbolo de constante 0 y P es toda esta fórmula, entonces P de 0x nos va a dar justamente 0 más 0 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, lo que ya habíamos dicho, verificar la regla spec en el paso 2, pero además, para aplicar el teorema existe, este teorema que lo denotamos con el cuantificador existencial, de nuevo tenemos que verificar que P admite T para B. En este caso tengo que verificar que P admite 0 para X, siendo P esta fórmula. 0 más X igual a 0. Eso queda como tarea para ustedes. Ahora yo quería decirles algo antes en la diapositiva anterior que me he olvidado y quería preguntarles que si ustedes reflexionan un poquito, ¿qué es lo que me está diciendo la regla de especialización? Si reflexionamos un poquito, fíjense en que si nosotros tenemos que de un conjunto de hipótesis se deduce la fórmula para todo BP,
Entonces, del mismo conjunto de hipótesis, voy a deducir un caso particular de esa fórmula. O sea, si esto vale para todo BP dentro en este conjunto de hipótesis, entonces va a valer también para algún caso particular de esa variable B. Y eso, fíjense, lo vemos muy claro aquí en el ejemplo. Si este axioma vale para todo X, entonces también se va a cumplir para un caso particular de esa variable X. ¿Para qué caso particular? Bueno, cuando X tome el valor 0. Pero como ya estoy particularizando para ese valor de X, ya no tiene sentido poner el cuantificador para todo X, porque estoy particularizando la variable X. Eso es importante. Entonces, con la regla de especialización uno puede suprimir cuantificador universal. Yo suprimo el cuantificador universal. Fíjense en que aparecía en la hipótesis este cuantificador, pero no aparece en la tesis. ¿Por qué? Porque en la tesis estoy particularizando la variable B. Lo vemos clarito acá. Acá todo este axioma vale para todo X. Bueno, si vale para todo X, vale para un caso particular de la variable X. Perfecto, pero entonces ya no ponga cuantificador adelante, porque está particularizando usted la variable. Muy bien, esa es la regla de especialización. Sirve para suprimir cuantificadores universales. No en todos los casos, siempre que P admita T para B. Eso es importante, por eso acá en amarillo les dejé que ustedes verifiquen que eso sucede, que P admite T para B. Bueno, seguimos nosotros en contactos eh, por el foro, por el WhatsApp y por las consultas. Que estén bien, cariños.